Antes de comenzar el video, recuerda que viendo los capítulos desde la plataforma oficial de Webtoon y dándole corazón, no solo estás dando de forma gratuita tu apoyo a los creadores de la serie, también ayudas que se exporte mercancía de esta obra a Latinoamérica. Dicho eso, bienvenidos todas las constelaciones a este canal. Soy el Rey Dokkaebi hablando desde detrás de la cuarta pared de Dongcha, y esta vez les traigo conmigo un nuevo escenario con la recompensa de una curiosidad que quizás no conozcas de esta obra. Sin embargo, debo advertir que este video tiene secuela de la probabilidad para quien no leyera la novela, así que entrar bajo su propio riesgo. La compañía King Dongcha es una nebulosa muy particular, puesto que otras nebulosas son puramente formadas por constelaciones y solo permiten el ingreso de encarnaciones para tenerlos como sirvientes o esclavos. Por el contrario, la compañía King Dongcha está formada casi puramente por encarnaciones, teniendo solo una constelación que es el mismo fundador King Dongcha, y luego tiene 10 encarnaciones fundadoras y una encarnación que se uniría cerca del final de los escenarios. Cada una de estas encarnaciones tiene o tenía un patrocinador que lo ayudó a lo largo de la novela, excepto por el Rey de los Trascendentes que se unió al final, puesto que este no tuvo un patrocinador oficial, aunque sí hizo un contrato temporal con una constelación. Por eso en el día de hoy quiero hablar sobre las constelaciones que patrocinaron a cada uno de nuestros queridos personajes, ya que hasta ahora en el manga hay dos personajes cuyo patrocinador no ha sido revelado. A continuación presentaré a los patrocinadores según el nivel más alto que hayan tenido como constelación. Primero irán las constelaciones históricas, luego legendarias y en último lugar los patrocinadores de rango mito. Pero ¿por qué digo que será según el nivel más alto? Eso es porque, tal como explica King Dongcha en el capítulo 165 del manga, las constelaciones están interesadas en las encarnaciones tanto para patrocinarlos como para heredarles historias, para que circulen sus historias a través de la asociación. Es decir, comparar los hechos que está haciendo esta encarnación con los que hizo una constelación hace que los mitos de esa constelación vuelvan a estar en vigencia, vuelvan a estar circulando entre las personas y de esa forma gana más poder. Al acumular suficientes historias de esta forma, son capaces de subir su rango eventualmente. Por eso, en lugar de nombrarlos varias veces en el video, cuando fueron leyenda, cuando fueron históricos o cuando fueron mito, preferí nombrarlos únicamente en el momento que fueron más fuertes dentro del video. Dicho eso, comencemos. Comenzando con las constelaciones de grado histórico que patrocinan a los miembros de la compañía, tenemos al Médico Divino. Desde el comienzo hasta el final de la historia, el Médico Divino mantuvo el rango histórico, puesto que su encarnación no acumuló demasiadas historias para permitirle su ascenso y él mismo tampoco siguió acumulando historias después de su muerte. En términos de historias, esta constelación sale muy poco en la novela, solo apareciendo dos veces, una cuando estaba poseída por Antinous que le da la misión a Dongcha para rescatar a su encarnación, y la segunda cerca del final cuando ésta le pide consejos sobre medicinas, cuando quería crear las píldoras de la vida y la muerte, aquellas que pueden traer a una persona al borde de la muerte de regreso a los vivos y curar todas sus heridas. Píldora que se supone que su constelación patrocinadora no logró crear, pero la doctora sí. Es decir que la doctora ya para el final de la novela era mejor médica y más fuerte que su misma constelación que lo patrocinaba. Acerca de los poderes de esta constelación casi no se sabe nada, a excepción de que era un experto creando venenos que eran muy difíciles de desintoxicar, así como también un experto en medicina. Asimismo tenía una técnica de acupuntura que podía usarse en batalla, como muestra Dongcha al usarlo contra la doctora para sacarle a Antinous de su cuerpo. Fuera de eso, toda información sobre esta constelación como constelación es desconocida. El Maestro de la Defensa es una constelación muy poderosa que no se sabe cuál era su rango original, pero luego de que su mundo fuera destruido su poder cayó bastante hasta el rango histórico. Nunca se menciona si logró subir de rango con los logros de su encarnación, pero dado que fueron muchos logros debería haber subido de rango, pero como nunca se menciona lo dejo en histórico como era al principio. Durante la historia el Maestro de la Defensa muestra ser una constelación que se preocupa mucho por su encarnación y quiere que este sea más fuerte. El mismo Dongcha menciona que este nivel de preocupación es bastante raro para una constelación. Si bien nunca aparece en persona para ayudar en ninguna batalla, sí fue una constelación muy presente a través del canal, siempre enviando mensajes acerca de su encarnación. En términos de poder, las habilidades que heredó a su encarnación mostraron ser de gran nivel, al punto de estar en la cima de casi cualquier otro estigma de ataque, siendo capaz de herir a las constelaciones de los grados más altos durante las batallas, por ejemplo en el Arca, donde permitió retroceder a constelaciones de grado leyenda e incluso dañar a constelaciones de grado mito. Lo que nos deja pensando que si esta constelación hubiera aparecido en persona y hubiera luchado junto con su encarnación, las batallas hubieran sido mucho más fáciles para el grupo de King Dongcha. Quizás por eso los autores no dejaron que el Maestro de la Defensa apareciera en el Arca para ayudar al resto de compañeros de Dongcha. Abriendo el rango legendario tenemos al Duque de la Lealtad y la Guerra, también conocido como el Dios de la Guerra Marítima. Originalmente fue presentado como una constelación de rango histórico, pero luego de la batalla de Gigantomaquia reveló su verdadero poder que lo puso entre las constelaciones de rango leyenda
incluso podríamos decir que de las más altas del rango leyenda. Siendo una constelación coreana, este es de las constelaciones más presentes a lo largo de toda la novela. Dado que no pertenece aparentemente a ninguna nebulosa, esta constelación libre fue capaz de ayudar más cómodamente a Kim Dong-hye y sus amigos que otras constelaciones, como fue por ejemplo Uriel, que estaba restringida por Edén. Ayudando en casi todos los arcos importantes, cerca de los últimos escenarios, este reconoce que su encarnación ya lo ha superado en términos de poder, liberándola de las restricciones del contrato de patrocinador, dejándola volverse la gobernante de los mares, siendo que mientras esté en el agua ni siquiera las constelaciones de grado mito podrán derrotarla fácilmente. En términos de poderes, el Duque de la Lealtad y la Guerra mostró poderes muy interesantes, como son la canción de la espada que le dio a Kim Dong-hye, la flota fantasma, el poder de controlar cualquier barco, como se mostró cuando le dijo a su encarnación que tomara el buque de León Tortuga en uno de los escenarios, pero definitivamente la habilidad más poderosa que se demostró fue muerte instantánea, la técnica de espada definitiva que le heredó a su encarnación y que usó principalmente la Li Jie-ge de la línea mundial 1863 cuando se encontró con Kim Dong-hye, quien sobrevivió apenas por haber conocido ya esta técnica de 3 formas de sobrevivir. De lo contrario, Kim Dong-hye menciona que sería una muerte instantánea tal como dice el nombre. El dragón negro de la llama abismal, desde el inicio de la historia hasta el final, se mantuvo como una de las constelaciones más fuertes del grado legendario, sin subir ni bajar de rango. El dragón de la llama abismal es una de las 4 constelaciones que siguió a Kim Dong-hye desde el inicio, aunque luego pasó su atención a Han Su-jun, por quien demostró un aprecio genuino, pero con quien no logró hacer una conexión al punto de que ésta no volvió a elegirlo como su patrocinador en la regresión grupal. Aparentemente su preocupación hacia su encarnación, y posiblemente su pereza, hizo que este dragón no se esforzara tanto en los escenarios como lo hizo en 3 formas de sobrevivir, haciendo que para cuando llegó la batalla de dragones no pudiera ganar la competencia para ser el dragón del apocalipsis. En términos de poderes, él representa fielmente a los poderes normalmente asociados al síndrome Chunin, teniendo el poder de la llama negra sellada en su brazo, requiriendo vergonzosos y largos cánticos para usar sus poderes, y pudiendo cambiar su apariencia a placer con la metamorfosis draconiana. Pasando a las constelaciones de rango mito, tenemos una que originalmente era de rango leyenda. Uriel alcanza el grado mito tras la guerra de santos y demonios al heredar el muro que divide el bien y el mal, y ser la nueva representante del bien absoluto, o mejor dicho, del bien más antiguo. Uriel es un arcángel de Edén, que originalmente era seria y estricta, con un fuerte sentido de la justicia, al punto de no tener piedad por quienes no sigan lo que el sistema del bien absoluto dicta como bueno. Pero todo esto cambió tras conocer a Kim Dong-hye y el regresor, y tras las palabras del almirante naval donde decía que estos dos tenían un hijo. Al escuchar esto, Uriel rápidamente cayó en un descenso a la depravación, volviéndose más alegre y divertida, al punto que sus versiones de otras líneas de tiempo no podían entenderla para nada y la veían como si hubiera algo mal en ella. Su sentido del bien se volvió distorsionado tras ver la historia de Kim Dong-hye a través de su encarnación, dudando así de lo que realmente era el bien y el mal, haciendo que incluso pensara que las constelaciones que pertenecían al lado del mal absoluto no eran del todo malvadas. Esto llega a tal punto que Uriel de la línea mundial 999 la recrimina por ser capaz de luchar codo a codo con una constelación que pertenece al mal absoluto como era el dragón de la llama abismal. En términos de poderes, la Uriel del rango legendario podía fácilmente cubrir un planeta entero con sus llamas del juicio. Si bien ella no era capaz de usar Hora del Juicio como su encarnación, sus logros y habilidades no fueron superados por esta, como si pasó con el Duque de la Lealtad y la Guerra. Luego de volverse de grado mito, Uriel fue capaz de traer a la batalla a los ángeles que murieron en la guerra de santos y demonios al tomar prestado el poder del muro que divide el bien y el mal. En el caso del Rey Demonio de la Salvación, que es la constelación que patrocina a Shin Josun, originalmente era una encarnación. Su primer rango tras volverse una constelación fue el rango leyenda, pero al derrotar al dios Ra de la mitología egipcia, Kim Dong-hye logra ser una constelación de grado mito. Actualmente Shin Josun ya no es patrocinada por Kim Dong-hye, ya que este desaparece de su mundo por completo luego de lo que pasó con 49%. Sin embargo, teniendo en cuenta la regresión grupal, es muy probable que desde el inicio de la línea mundial 1865, esta niña no fue patrocinada por nadie. En términos de poderes, no voy a explicar mucho porque Kim Dong-hye tiene una larga lista de habilidades y poderes, pero como patrocinador de Shin Josun no cuentan los poderes que obtuvo como sueño más antiguo y demás. Pero ya solo como Rey Demonio de la Salvación tiene demasiadas habilidades entre marcador y demás, así que solo nombraré el estigma que ganó al volverse una constelación. Voluntad del sacrificio le permite incrementar el poder mágico y la fuerza de sus aliados mientras más dispuesto esté a morir por el bien de ellos. El Maestro del Acero es un caso muy particular, ya que este no es que subió de rango, ya que existieron 2 constelaciones que tomaron este nombre. La primera patrocinó a nuestros soldados desde el inicio de los escenarios, y esta era de rango legendario.
pero luego de ser asesinado por las constelaciones egipcias para evitar que ayudaran al grupo de Dongya, su modificador, todas sus historias y el contrato de patrocinador fue cedido a uno de los reyes de los dioses de otro mundo, que no era otro que la versión de nuestro soldado, pero del mundo 999, quien superaba por mucho el poder de la mayoría de constelaciones de rango mito, y se volvió el nuevo maestro del acero. En términos de historia, se nos revela que el primer patrocinador, es decir, el maestro del acero original, no era otro que el hombre de hojalata de la historia del mago de Oz, quien patrocinó a nuestro soldado por su buen corazón, siendo el corazón humano lo más preciado para este personaje en su historia. En cuanto a los poderes y habilidades, por más que estas dos constelaciones tengan el mismo nombre, también comparten los mismos poderes. Es decir, era la encarnación en otro mundo y heredó exactamente los mismos poderes, solo que tienen niveles diferentes de demostrar ese poder. El golpe de la gran montaña y la transformación de acero son dos que ya salieron en el webtoon, pero en la novela se describe el verdadero poder de la fábula del acero. Usando el máximo de este poder se puede cubrir incluso el planeta entero. Es más, usando el máximo poder de la fábula del acero se podía luchar incluso en el espacio contra las constelaciones que invadían el planeta. Asimismo, esta fábula del acero permitía generar una armadura para proteger a sus aliados, como se demostró cuando lo utiliza para proteger a Dongya y al almirante naval en la lucha contra el almirante naval también, pero del mundo 999, cuando invadió la Tierra como un desastre en el escenario 98. Pasando a Yu Saga, tenemos el caso más curioso de todos, ya que ella originalmente era patrocinada por toda la nebulosa de Olimpo, la cual tiene dos constelaciones de grado mito, ya que Hades no pertenece a la nebulosa de Olimpo. Pero la verdad es que mientras estuvo bajo el control de Olimpo, las únicas constelaciones que le brindaron sus poderes fueron de rango histórico y de rango legendario, como fueron Hermes y Ares, pero nunca recibió nada de Zeus o Poseidón. No es hasta después de su muerte y posterior reencarnación que pasa a ser la encarnación de Buda, conocido como el protector del mandala, una de las constelaciones de grado mito más poderosas de todas. La verdad que el patrocinio de Yu Saga es de lo más extraño a lo largo de toda la novela. Originalmente Olimpo la usaba de terminal para mantener vigilados a King Dongya y a Yu Gong-hyuk, pero luego de que ésta se revele y Yu Saga le robe el destino, es decir, le robe la profecía sobre el destino de Dongya, y al escuchar sobre la lucha contra Edipo en el Reino Demonio 73, la nebulosa de Olimpo consideró que lo mejor era abandonar a Yu Saga, dejando que su alma se destruyera, en los 3 años que Dongya estuvo desaparecido. Su posterior patrocinador, Buda, también fue un caso raro, puesto que este no pudo pasar nada de tiempo junto con Yu Saga, ya que cuando por fin se volvió su encarnación, este la mandó al mundo de Sun Wukong para protegerla de la guerra de santos y demonios, y luego Buda usó sus poderes para sellarse a sí mismo, junto con la distancia indescriptible y el dragón del apocalipsis, dándole todos sus poderes y autoridad a Yu Saga, y volviéndose prácticamente Yu Saga como una constelación, pero que todavía mantenía el cuerpo de una encarnación. En términos de poderes, los poderes que vimos de parte de Olimpo fueron los pasos de Hermes, los hilos de Ariadne, el juego de dagas de Ares, la predicción de Hermes, y los hilos del destino de las 3 diosas del destino. Por otro lado, de parte de Buda vimos el poder del mandala y la capacidad de alterar el flujo del tiempo y el espacio, como se vio cuando Yu Saga lo utiliza contra el Auriel del mundo 999, haciendo que se vuelva mucho más lenta. Pasando ya a los que tienen un patrocinador desde el inicio de rango mito que no tuvo que subir ningún rango, tenemos al rey de los insectos, que tiene de patrocinador a la estrella más oscura, la constelación Señor del Abismo, Abaddon, el cual es el verdadero representante del mal más antiguo. Él no es un rey demonio, sino que él es el dios de los demonios, que para ser derrotado requirió la traición de los 72 reyes demonios en una unión con los arcángeles, para así poder sellarlo hasta que fuera despertado por el sacrificio de los 5 langostas del tren del primer escenario. Este no aparece hasta que King Dongya lo invoca para hacer un trato y que este lo ayude durante el escenario 98. Y luego volvería a aparecer para ayudar a la compañía King Dongya en la batalla del Arca, donde junto con Uriel unen sus poderes para recrear la guerra de santos y demonios y eliminar a la mayoría de las constelaciones que iban tras King Dongya y sus amigos. Luego de esto no se lo vuelve a mencionar, y a diferencia de Uriel y demás, no vuelve a aparecer, por lo que se sospecha que esta constelación murió en medio de la batalla. Sus poderes consistían en invocar insectos de todo tipo que podía controlar a placer y usarlos para formar un cuerpo físico al agruparlos en un solo lugar. Principalmente utilizaba langostas de forma similar a la plaga que azotó Egipto, las cuales podían devorarlo todo. Aquí tenemos un caso diferente al resto del video, ya que esta es una encarnación que cambió de patrocinador, pero a uno más débil que el anterior en lugar de uno más fuerte. Originalmente su patrocinador era de rango superior al mito, literalmente siendo el dios que mantenía el mundo en funcionamiento. Pero luego de que este destruyera su alma, el regresor firmó un nuevo contrato de patrocinador con el arquitecto del último escenario falso.
una constelación que se sospecha era de rango mito, aunque nunca lo dejan del todo claro. Originalmente, el patrocinador de Shugon-Hyuk era el 51% del Rey Demonio de la Salvación, ya que lo patrocina luego de dividirse a la mitad. El único poder que le dio luego de patrocinarlo fue el estigma de regresión, por pedido del mismo Shugon-Hyuk. Posteriormente volverían a hablar durante la regresión 1864, donde le diría lo que ocurre tras su regresión y confirmaría que el mundo no se destruirá si él desaparece. Posteriormente, al final de la regresión 1865, su contrato de patrocinador desapareció junto con el estigma de regresión, y este firma un nuevo contrato de patrocinador con el arquitecto del último escenario falso para poder así usar su estigma mientras viaja por los universos buscando los fragmentos del alma de Kim Dong-hya. En cuanto a los poderes de sus patrocinadores, no creo que se deba entrar en detalle, ya que el primero literalmente podía hacer los poderes que se le cantara, y la segunda tenía poderes principalmente relacionados con la escritura y la predicción. Antes de terminar, tenemos una mención honorífica con el último miembro de la nebulosa de Kim Dong-hya, el rey de los trascendentes y dueño del muro de la comunicación imposible, quien con ayuda del productor de productos en masa, logra un contrato temporal con una poderosa constelación para ayudar en la lucha contra el dios de otro mundo llamado la Distancia Indescriptible. El rango de Sun Wukong es de rango mito. Al usar el máximo de su poder, incluso podría considerarse la constelación de grado mito más poderosa si no fuera por la existencia del sueño más antiguo y de Buda. Durante el final de la guerra de santos y demonios, aparece el rey trascendente junto con el productor de productos en masa, quien utiliza todo su poder para incrementar la probabilidad del escenario al gastar todas sus monedas, para de esta forma permitir el descenso de Sun Wukong en el escenario a través de su encarnación temporal. El gran rey mono fue tan poderoso que incluso gastar toda la fortuna del productor de productos en masa solo permitió que éste lanzara un solo ataque con su vara, el cual borró en un instante a las cientos de copias de la Distancia Indescriptible contra las cuales las constelaciones estaban teniendo problemas para enfrentarse. Sun Wukong tiene una gran gama de poderes, al punto que podríamos decir que es la constelación más poderosa cuando está completa, ya que al haber tantas historias sobre él, este dividió su cuerpo en 4 constelaciones diferentes con distintos tipos de poderes, pero todas en el mismo rango, casi al máximo del nivel legendario, es decir, está como en un punto medio entre ser un mito y ser un legendario, no queda del todo claro. Además, luego de reconocer a Kim Dong-hya como un hermano y fusionarse con él, ganó el poder de un rey de los dioses de otro mundo. Esto porque Kim Dong-hya se estaba por convertir justamente en un rey de los dioses de otro mundo, y una de las partes de Sun Wukong tomó ese poder, volviéndose uno con el caos, y así incrementando aún más el poder de Sun Wukong mientras salvaban la vida de Kim Dong-hya para que no se volviera una de esas criaturas. Y bueno, esos fueron todos los patrocinadores que tuvieron las encarnaciones de la compañía Kim Dong-hya. En los comentarios díganme cuál es su patrocinador favorito de todos los que se nombraron en este video. En lo personal, mis favoritos son Sun Wukong y Uriel. Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. El carro del dios del sol que planeaba llevar a Dong-hya al banquete de las constelaciones es diferente en el webtoon con respecto a lo que describe la novela. En el webtoon se nos muestra una carroza dorada muy apegada a las ilustraciones sobre el carro de Apolo en la mitología. Sin embargo, no es acorde a la novela, que lo describe con ventanas y cortinas, más apegado a un carruaje como el mostrado en el manga Nivelando con los dioses, donde también sale una versión del carro de Apolo más parecida a lo descrito en la novela. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el rey Dokkaebi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.